para que no se vaya a pasar ese dato. Pues bien, maestro, vamos de lleno con lo que es la interpretación, explicación del tema de la numerología tántrica, partiendo desde la idea central de que este podcast puede servir como una base de información, no nada más para el curso de numerología tántrica o la carta natal que se habrá de otorgar para las personas que se ingresen, pero también para las personas en general, dado que es un curso en línea, este podcast puede servir para promocionar en diferentes momentos. Así es que, ¿alguna pregunta en particular? Por mi parte, no. Perfecto. Pues entonces, si está usted listo, empezamos. De acuerdo. Empezamos a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal familia? Feliz llamado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. El día de hoy estaremos explorando, estaremos tocando a profundidad todo lo que es el fascinante tema de interpretación basado en los números y su conexión con la espiritualidad. A través de estos años nos hemos dado cuenta que en diferentes formas que tenemos de poder conocernos, de poder indagar acerca de nosotros mismos para saber más de nuestra existencia, pues hay conocimientos que se extienden en los cuales obviamente nos llevan para tocar, interpretar y conocer lo que es la parte psicológica, emocional, física y espiritual. Y dentro de este rubro espiritual, por supuesto, hay otras subtécnicas que nos pueden encauzar a estos maravillosos descubrimientos. De hecho, uno de estos pueden ser, por supuesto, los principios fundamentales de algo llamado numerología tántrica y el cómo se integra con el antiguo camino del tantra. Y para esto, obviamente, estaremos hablando intrínsecamente de lo que son las vinculaciones que tiene nuestra energía vital, nuestra personalidad, nuestro destino y el cómo podemos aprovechar toda esta sabiduría para poder desbloquear nuestro potencial y encontrar un mayor equilibrio en todas las áreas de nuestra vida a través de la numerología tántrica. Y para esto, por supuesto, quiero presentarte al maestro experto el día de hoy en numerología tántrica. Su nombre es Kartar Singh. Él tiene ya muchísimos años impartiendo esta maravillosa tecnología, este maravilloso conocimiento, y quiero dar la más cordial bienvenida. Maestro Kartar, ¿cómo está? Muy buena tarde. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por abrir este espacio a la numerología tántrica y poder darlo a conocer a muchas más personas. Muchísimas gracias, maestro. Han sido pocas las ocasiones aquí en Ineludible Podcast en donde hemos invitado dos veces al maestro o maestra porque sabemos que tiene un campo de sabiduría abismal y hay muchos temas que se pueden desglosar y no es este un tema de excepción, totalmente es algo que ha causado, y lo digo personalmente porque también estoy dentro del campo de Kundalini Yoga, ahorita hablamos de la relación entre uno y otro, en donde los números juegan un papel fundamental en nuestra vida. Así es que, maestro, vámonos de lleno con lo que es la charla del día de hoy. Me gustaría saber, dentro de todos los conceptos que pueden encontrarse a través del Internet, ¿cuál es la definición para usted de numerología tántrica y cuál es su principal objetivo? Sí, primero, pues quizás deberíamos siempre conocer un poquito el contexto para que el significado de la descripción nos pueda ser más entendible, más comprensible. Yo desde muy joven me vi atraído por los yogis de la antigua India. Mi primer libro ya fue Vagabundos del Dharma. Dharma es el camino a la verdad que los yogis nos presentan. Y esa avidez de conocer más sobre ese misterio que era para mí en ese momento me llevó a conocer personalmente a un maestro de la India. Este maestro de la India se llama Yogi Bayan, y Yogi Bayan tiene también el nombre completo, que es Siri Singh Sahib Harbhajan Singh Khalsa. Harbhajan Singh Khalsa era el nombre suyo de familia realmente. Yogi Bayan fue luego, pues vamos a decir, un apodo para occidentales. Él conoció a un viejecito en los Himalayas que le enseñó esta ciencia, arte esotérico para la autorrealización y que es una vía mística y un conocimiento metafísico de la Dharma Sikh. Dharma nosotros lo traducimos aquí como religión porque no tenemos realmente una traducción más cercana. Dharma, sin embargo, pues podríamos también llamarlo como
un conocimiento que fue transmitido desde tiempos inmemoriales al ser humano para poder así encontrar su verdadera identidad. Entonces, Yogi Bayan aprendió con este viajecito el significado de los 11 números. Es diferente a otras numerologías que vienen del judaísmo, de la cábala, donde se habla más de 9 números. En este caso, la métrica sobre la que calcularemos la carta natal desde nuestra fecha de nacimiento es sobre 11 números. Entonces, esos 11 números tienen una relación, vamos a decir, metafísica con los 11 gurús de la Dharma Sikh, que es de donde proviene esta numerología, este Tantra. Tantra es un concepto más antiguo, donde tuvo un resurgimiento y un cierto auge a partir de ya del siglo V de nuestra era en la India antigua. Pero tiene sus orígenes mucho más allá, incluso así lo indican los sastras, las escrituras. Tantra podemos decir que es una práctica, unas técnicas que nos conectan con lo desconocido en nosotros mismos. Y en numerología, pues sería el conocer el arquetipo, que es el número y que corresponde a aspectos, actitudes psicológicas en nuestra mente que después tienen una manifestación en conductas, hábitos, personalidades, maneras de ser. O sea que eso sería un poco la definición que le daría yo en este momento. Diríamos, maestro, para la gente que sea completamente nueva en este tema y sea su primera introducción, que los números a través de la numerología tántrica pueden definir todo lo que, digamos, hemos vivido y creado en este plano físico, ya sea a nivel emoción, a nivel físico, y también puede esto definir la existencia de nosotros en un futuro o es meramente al momento presente. Sobre todo pensando que hay gente nueva en todo esto, ¿para qué exactamente le serviría el conocimiento de numerología tántrica? Sí, numerología tántrica nos sirve no tanto como un arte adivinatorio del futuro, sino como un mapa de la conciencia y de desarrollo personal y autoconocimiento. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué obstáculos están impidiendo que estemos en paz y podamos reconocer nuestra alma? ¿Qué obstáculos nos impiden relacionarnos en armonía con los otros y con los entornos, escenarios donde vivimos? Saber cómo nos ven los demás, reconocer los regalos, los dones que nos dan al nacer. Cuando digo nos dan es porque en el Tantra creemos que hay una dimensión desconocida, hay una dimensión espiritual, un mundo espiritual aparte del mundo visible. Tenemos un mundo invisible. Aparte del mundo inmanente, tenemos un mundo trascendente, que es de lo que viene hablando desde siempre, pues las religiones y todos los movimientos espirituales en este planeta se basan en que existe algo más que solo la materia, existe el espíritu. Porque si eso ya no lo crees, eso pues entonces no es para ti nada que tenga que ver con la ciencia y el arte espiritual, ¿no? Porque espiritual significa que puedes experimentar el espíritu, que puedes ver el espíritu, puedes sentir el espíritu. Si no puedes ver el espíritu, no puedes sentir el espíritu, bueno, hay una última posibilidad, que es creer que existe algo que no experimento. Se llama fe. Pero en este caso, por lo tanto, la numerología tántrica nos habla de 5 factores, lo que llamamos 5 karmas. Por eso su nombre original es Panchkarma, que significa los 5 karmas. Ese es su nombre original del norte de la India.
Esos 5 karmas pues nos dan la información, el mensaje que está encerrado en los números que corresponde a cada uno de esos 5 factores, que también le llamamos, y nos va dando la información precisamente de lo que hemos dicho, de cómo conectar con el alma, que es lo que nos da la creatividad, nos da la capacidad de estar en paz, de ser lo que realmente somos, al margen de esas identidades paralelas que el ego va creando y que luego se proyectan como una personalidad que los demás ven y que nosotros vamos alimentando desde ese ego. La numerología tántrica nos va indicando, por lo tanto, los dos lados. El lado desconocido te lo va dando a conocer y el lado conocido te lo va dando también a revisar. O sea, te ayuda a que lo revises para ver si está en equilibrio o desequilibrio. El desequilibrio sería aquella personalidad desequilibrada que no te está ayudando a ser feliz, que no te está ayudando a estar sano, que no te está ayudando a relacionarte de una manera armónica con los demás, donde el amor sea un sentimiento, no solo una emoción, sino también una devoción a la divinidad que descubrimos a partir de experimentarlo con las prácticas. Esto es muy importante en el concepto de Tantra. Tantra no es que lo creo porque lo intelectualizo o porque me lo dicen o porque lo he leído o he escuchado, sino creo porque lo sé y lo sé porque lo he experimentado. Y la experiencia te lo da la práctica, las prácticas espirituales es lo que te da la experiencia del espíritu. Y esto se viene diciendo desde siglos. Y entonces el ser humano o lo escucha o no lo escucha o simplemente lo ignora y entonces si lo ignora pues vuelve a su karma, quiere decir las inercias. Se le presentarán lesiones de sufrimiento hasta que realmente pueda admitir que hay una vía para liberarse del sufrimiento. Y la numerología tántrica sería una de tantas otras vías de conocimiento de la antigua India que nos pueden ayudar a liberarnos del sufrimiento. Perfecto. Hace rato comentaba usted las diferencias, lo cual sea más interesante, sobre todo sabiendo que hay diferentes caminos con diferentes lenguajes, pero conducen a los mismos senderos en cuanto al autoconocimiento. Las diferencias que pueden haber con los otros diferentes tipos de numerología, porque sabemos que abarca muchísimo. En términos, digamos, concretos, ¿cuáles cree que pudieran ser las diferencias que pueden verse, marcarse, sentirse a través, por ejemplo, de la numerología pitagórica, la numerología china? No se diga la cabalística o la védica, ¿qué puede como ser, digamos, el sello o el distintivo característico único de lo que es numerología tántrica a diferencia de las otras? Yo, para serle sincero y honesto, no soy experto de las otras numerologías. Puedo considerar que llevo 40 años practicando Kundalini Yoga y que mi mentor estudió directamente con el maestro Yogi Bhajan la numerología tántrica y él me lo enseñó a mí y desde entonces pues he estado estudiando, practicando, desarrollando maneras de cómo eso, presentarlo en cursos y que pueda ser entendido por una mente occidental. Por lo tanto, no he estudiado la numerología pitagórica, sé que viene de Pitágoras, que viene de los griegos, sé que se basan en los 9 números y que muy posiblemente pues hayan unos vínculos en el significado de cada número, porque como he dicho, son arquetipos que están dentro de la mente. Y la mente humana es la mente humana para todos, ya sea hindú, ya sea chino, ya sea árabe, ya sea americano, europeo, da igual, es una mente que tiene unas características, una naturaleza, una estructura, unas funciones, unas proyecciones, y esos números solo son arquetipos que están reflejando esas realidades internas. Por lo tanto, la numerología tántrica se enraiza de una forma más cercana a lo que sería la numerología védica, porque es el mismo paradigma,
es el conocimiento de los mismos sabios de la antigüedad, de las mismas latitudes, de ese conocimiento de los Vedas y por lo tanto del Sanatan Dharma y de toda la línea de Himalayas. Sé que en China hay normalmente unas diferentes manifestaciones, pero unas raíces muy parecidas a las del vedismo. Ya si nos vamos a Grecia o nos vamos a los judíos, judío-cristianos, son otra línea que es diferente. El paradigma de estudio y las asignaturas y podríamos decir las perspectivas y el lenguaje, todo es muy diferente al de la Dharma, al de los Vedas. Son dos líneas históricas diferentes. Por lo tanto, podríamos decir que una universidad estudia de una manera y otra es otra universidad totalmente diferente. Ahora bien, sí que hay una tendencia actualmente de querer ver todo como lo mismo, pero a veces eso nos lleva a confusión. Cuando uno quiere ser médico, puede estudiar medicina general, pero luego tiene que elegir una especialidad. No puede ser solo médico general, o sí, puede ser un médico general, pero si luego quiere ser especialista, tiene que elegir una facultad y especializarse significa pues profundizar y matizar muy bien cuáles son las aplicaciones. Por lo tanto, no deberíamos confundirnos si lo queremos tratar académicamente entre una perspectiva u otra. Por lo tanto, la numerología tántrica está enmarcada en el tantra, en el yoga, en los Vedas y nos da una manera de caminar, un estilo de vida, una forma de pensar, una forma de ser en correspondencia con esas enseñanzas para averiguar cuál es la verdad definitiva que nos marca la relación íntima y la unión con el alma y luego el alma, el Atman que llamamos, con el Paramatman, con más allá del alma que sería lo que aquí llaman Dios, allí podríamos llamarle Brahma. Por lo tanto, cada línea tiene sus terminologías, sus tecnicismos. Por eso el estudiante debe centrarse en una manera de aprender, tiene que centrarse en un paradigma y no mezclar demasiado porque si no se va a empezar a confundir. Es como el que quiere estudiar cardiología y a la vez quiere estudiar oftalmología. Eso le puede llevar a confusiones. Y ya no le digo si lo que quiere es estudiar algo que no tenga que ver con la medicina, que entonces se complica. Numerología tántrica, por lo tanto, es entender el tantra a través de prácticas que me dan una experiencia de percepción expandida que me ayuda a ver mi mente y que me ayuda a cuidar mi cuerpo para así descubrir esos desequilibrios en la psicología de mi mente, en la personalidad, que me están apartando de mi naturaleza divina. Y algo también que considero es importante y bastante profundo en cuanto a la numerología tántrica es que no nada más es el estudio en sí o los resultados después de que sacamos nuestros propios números, pero en conjunción con la práctica Kundalini Yoga nos vamos directamente al conocimiento y a la práctica de esta tecnología, lo cual nos da la percepción de poder tener de forma intelectual, después de desglosar lo que está sucediendo para trasladar directamente todo esto a la práctica y sea la revolución álmica la que empiece a crear una nueva experiencia en nuestras vidas. Para esto quiero preguntarle, maestro, entonces, ¿cuál es el proceso de cálculo de los números en la numerología tántrica y qué información revelan sobre una persona? Sí, tenemos por un lado lo que es el cálculo de los números en los 5 karmas y que eso se extrae de la fecha de nacimiento. Después de esos 5 factores básicos, hay también números ocultos o derivados. Pero aquí lo importante no es tanto intelectualizar, que sí, siempre hay que utilizar la inteligencia para comprender los conceptos,
Pero en este caso, como he dicho antes, al ser tántrico, necesitamos de prácticas paralelamente que nos ayuden a desarrollar las facultades psíquicas y espirituales para poder comprender y saber leer, interpretar los arquetipos de cada número y cómo eso se manifiesta en mi vida y experimentarlo. Por lo tanto, por un lado tenemos una parte de cálculo, una parte que es simplemente utilizar lo racional para hacer esos cálculos matemáticos, pero muy sencillos. Una vez ya tenemos los números calculados en esa carta natal, es cuando viene, vamos a decir, lo difícil, que es saber interpretar esos números, esas combinaciones de números, sus lecturas a nivel físico, mental, emocional y espiritual, y tener no solo la información que nos puede dar el curso, sino desarrollar con las prácticas la intuición, la percepción de lo sutil, la evidencia suficiente, porque si no está incompleto el trabajo. Vamos por la persona que está ahorita escuchando y se presenta, digamos, a una sesión con usted o va a alguna otra charla de la energía tántrica. ¿Cuáles son los datos que se le piden a la persona para empezar a trabajar sus números? Muy sencillo, solo la fecha de nacimiento. Solo con la fecha de nacimiento el numerólogo que ya conoce el cálculo de esos 5 factores y depende del nivel de conocimiento del numerólogo, también los números ocultos, derivados, pero sobre todo con la experiencia del numerólogo, uno puede entonces recibir la lectura, la interpretación de esa carta natal y entonces se le puede dar información impersonal que corresponde a todos los números, pero también si el numerólogo tiene experiencia se puede hacer una lectura más personal, ayudar a la persona guiándole a resolver preguntas vitales para él o ella. Y entonces ahí es cuando entra la interpretación. Y cada uno de los 11 números tiene una interpretación en cada uno de los 5 factores. Y para conocer eso hay que también tener un cierto conocimiento de los 10 cuerpos espirituales, que es la anatomía sutil, la anatomía en la que se basa esta numerología tántrica y estos 10 números más uno. Por lo tanto, esas son las asignaturas del curso para aprender numerología tántrica. Por un lado, conocer algo del contexto de los conceptos de los Vedas, del Tantra, del Karma, del Dharma, de qué es el alma, de qué es la reencarnación. Luego, pues tenemos en ese temario, pues cómo calcular los 5 factores básicos de la fecha de nacimiento, saber el significado de cada uno de esos 5 karmas que nos va a indicar y de qué manera nos va a ser útil en nuestra vida. Pues, por ejemplo, el número de la misión. Tenemos el número del alma, el karma, el regalo, el conocimiento de otras vidas y la misión en esta vida. Pues todos esos mensajes, depende del número que tengamos ahí, los vamos a recibir y si el numerólogo es experimentado nos va a dar muchas claves de cuál es nuestro destino en esta vida y cómo vivirla y cómo no vivirla. Y sobre todo nos va a dar prácticas de Kundalini Yoga. Kundalini Yoga porque es un yoga tántrico y es el yoga asociado a esta numerología tántrica ya que pertenece al mismo linaje, a la misma tradición, tiene las mismas raíces. Y eso nos da, lo que he dicho antes, las capacidades necesarias para entender el aspecto oculto de los números y también para entendernos a nosotros mismos, todo eso que nos están indicando y desarrollar esa intuición y esos vamos a llamarles poderes
que es como le llaman en yoga y en tantra, los poderes psíquicos y poderes espirituales necesarios para poder ser seres humanos completos. Por lo tanto, luego hay que aprender los 10 cuerpos espirituales, hay que ir número por número y pasar por ese proceso, como usted decía, intelectual, en cierta manera, pero sin dejar de practicar para que nuestra mente esté serena, esté calmada, tenga concentración y poder así fijarse bien en todos esos aspectos que nos están indicando de la mente, que existen como realidades en la mente. Maestro, he visto por acá, por el lado de Estados Unidos, en el área de California, algunos maestros de numerología tántrica que también involucran la hora de nacimiento. Y quiero preguntarle qué piensa al respecto. ¿Esto es correcto dentro de la tradición de la numerología tántrica o es algo que se acaba de implementar o no debería ser? Yo, como le he dicho, aprendí directamente del discípulo del propio Yogi Bayan, que fue quien introdujo la numerología tántrica en este mundo occidental. Yo desconozco otra manera donde se incluya la hora de nacimiento. Puede ser que sean investigaciones de otros, esperemos que sean yogis y que tengan quizás una experiencia con astrología y estén haciendo algún tipo de simbiosis, pero yo desconozco ese dato y esa posibilidad porque no me la enseñó mi mentor y no me la enseñó mi maestro. Yo estudié también directamente con Yogi Bayan y nunca había oído hablar de indicar la hora para el cálculo de esos 5 karmas. Perfecto. Bueno, una pregunta en cuanto a los datos, obviamente, que decía que se requieren para poder sacar nuestra carta natal, es la fecha de nacimiento. Con una vez que una persona acuda, por ejemplo, en este caso con usted, con una vez que uno otorgue su fecha de nacimiento, ¿ya bastará esa información para siempre o se está renovando o cambian los números? Sobre todo, bueno, pues para aquellos que estén con la idea, a diferencia de otras numerologías, que tienes que hacerlo, digamos, constantemente. ¿Con una vez que lo hagamos a través de numerología tántrica es suficiente o hay que hacer reajustes con el paso del tiempo? No es un conocimiento exento de creatividad y que esté en unión con el movimiento constante del universo. Por lo tanto, no hay nada que sea fijo, que no sea transitorio. Y al igual que en astrología se calculan las revoluciones solares, lo que serían los ciclos, al igual en numerología tántrica, en el curso, en el nivel 2, tenemos también el conocimiento de los ciclos y cómo podemos usar, ¿no?, la numerología tántrica para pasar por los cambios inevitables de un ciclo al otro, ya sea por la edad, los diferentes años, cómo pasar en esos cambios sin perder la relación con el alma, la relación con tu destino, la relación con tu verdadero ser y ver qué cambios en los arquetipos se van a manifestar a través de la personalidad, a través de las relaciones. Por lo tanto, la numerología tántrica se puede utilizar como una herramienta de coaching, una herramienta de terapeuta, aquel que acompaña al estudiante o al paciente o al amigo a su proceso espiritual, que significa cómo voy a ir resolviendo los problemas y obstáculos que la vida y el transcurso de los años se me están presentando en formas de escenarios, de nuevas personas, de nuevos retos. ¿Cómo me puede ayudar la numerología en este mes, por ejemplo? ¿Cómo me puede ayudar la numerología tántrica en este año? ¿Qué tendría que
que pensar en qué me tendría que enfocar para que me ayude a tener éxito en este proyecto que empezó en tal día, de tal mes y de tal año, en qué momento del ciclo estamos, cómo puedo entender ese ciclo para entender lo que está pasándome a mí o a mi proyecto. Por lo tanto, sí que es algo continuo y creativo. No es una lectura de una vez y ya está. No, no podemos decir eso. Podemos decir que esa lectura es de ese momento y sí nos va a dar los 5 elementos básicos de nosotros mismos, pero luego hay muchas más aplicaciones en el tiempo. Sí que nos sirve esa numerología tántrica, esa carta natal, nos sirve para tener una visión general sobre nosotros mismos y nuestras relaciones con el entorno, pero luego eso se va a ver expuesto durante los diferentes cambios y ciclos que nosotros hablamos de ciclos de 7 años, de 11 años, de 18 años. Por lo tanto, todo eso no se puede explicar en una sola sesión y no se puede también aplicar en la vida de cada uno, que es muy personal, muy única, en una sola sesión. Eso tiene que ser al menos durante un tiempo, luego se puede espaciar periódicamente, al igual como el que va al médico. ¿El médico es solo una vez en la vida? No. Usted tiene que hacer revisiones, tiene que ir volviendo, tenemos que seguir viendo cómo se manifiestan esos números en este momento, cómo ha cambiado uno en relación a esa realidad que nos pone la carta natal. Por lo tanto, es un proceso creativo. Maestro, ¿qué papel juega la numerología tántrica en, digamos, en el día a día, que pueden ser la resolución de conflictos y el equilibrio emocional, que uno a veces puede identificar sin entrar de lleno en numerología tántrica, pero una vez que entramos a nuestra lectura personal, ¿cómo puede la numerología ayudarnos a trabajar en esa resolución de conflictos para poder encontrarnos en nuestros equilibrios? ¿A través de la práctica Kundalini Yoga o hay algo más? No, hay algo más, hay algo más. Es no solo practicar para experimentar, sino también hace falta una guía de comprensión de lo que experimentamos. Y en este caso, la numerología tántrica es un mapa de la conciencia, un mapa de conocernos y de entender lo que estamos conociendo con esas prácticas. Y en este caso es realmente importante y útil la numerología tántrica en esos conflictos de relaciones, porque usted no solo sabe su carta natal, su numerología, sino que puede calcular la numerología de su pareja, la numerología de su jefe, la numerología de aquel amigo o amiga, o sea, de aquella persona con la que quizás tenga un conflicto. Y entonces descubrirá cómo la comunicación entre los números tiene que ser de una manera para que sea armónica. Hay cosas que no se le pueden decir a un número 10 o a un número 4, o hay maneras de cómo uno debe comunicarse con un número 10 y maneras de cómo uno debe comunicarse con el número 4. Cuando digo número 10, sería aquel que ha nacido un número 10, o sea, un día 10, por ejemplo. O otro 10 sería todo lo que sume 10, en este caso un 28. Si nace el día 28 también es un 10. El 4, el que ha nacido el 4, ¿no? Pero bueno, también el que ha nacido el 22 es un 4, porque luego se reducen los números. Por ejemplo, un 10 siempre es bueno darle un reconocimiento de buen trabajo, de que ha hecho un buen trabajo, de no hablarle en negativo directamente, o sea, que haya un reconocimiento de su trabajo. El número 4 tienes que darle las cosas de forma ordenada, como en una caja, que no sea disperso, que sea concreto, que esté estructurado, que no haya dispersión. Y eso el 4 lo agradece. Cuando estás comunicándote con otra persona y quieres que no haya conflicto, pues tiene que haber buena comunicación. Y para que haya buena comunicación hay que conocer lo que el otro aprecia, a lo que el otro le interesa, lo que el otro va a estimar y valorar
y lo va a aceptar más fácilmente. Y también, por lo tanto, lo contrario. Tantra siempre vemos lo contrario, lo positivo y lo negativo. ¿Qué es lo que no le gusta al otro? ¿Qué es lo que va a rechazar el otro? ¿Qué es lo que no va a poder asimilar? Todo eso te lo da el desarrollo de la intuición, pero también el desarrollo de la inteligencia. O sea, el desarrollo de el saber más sobre los arquetipos de los números, que son los aspectos de la mente, y que eso luego se manifiestan en comunicación y relaciones. Esto tengo una pregunta ante ese tema. ¿Cómo sería la forma de poder nosotros trabajar en el momento presente, aparte de lo que hemos hablado ahorita o lo que ha compartido usted de la práctica Kundalini Yoga? ¿Cómo podríamos entender el momento presente para poder, obviamente, tener una mejor comprensión de lo que un futuro puede traer, de acuerdo al estado de conciencia presente, de acuerdo a la orientación de la numerología tántrica? Pues conocer el presente es conocernos a nosotros mismos, y nosotros mismos tenemos una mente que actúa de instrumento intermediario. Significa que este mismo momento cada uno lo ve de maneras diferentes y cada uno somos únicos, somos un ser único. Y ese ser único ve el presente de qué? De uno mismo como conciencia individual, ve el presente de la conciencia colectiva, del grupo, de la manada, vamos a decir también, y ve también el presente desde una perspectiva universal, amplia. Por lo tanto, tenemos tres niveles, tres perspectivas diferentes. Y cada instrumento está condicionado, más o menos condicionado, pero todas las mentes están condicionadas. Y ese condicionamiento impide ver claro el presente. Por lo tanto, la numerología tántrica, una de las utilidades es el número de tu alma. ¿Cuál es? Este te va a ayudar a cada vez ver más claro con tu mente. O sea, limpiar, purificar tu mente, que significa tienes que liberar el pasado. Tienes que encontrar cómo el pasado todavía continúa a través de las memorias en el presente. Y por lo tanto no te deja ver el presente con claridad porque está interfiriendo. Por lo tanto, tiene que haber primero un trabajo de limpieza, purificación a través de la meditación en las crillas, que son series de yoga. Después, eso nos dará una tranquilidad, serenidad y claridad que nos hará ver el presente de una forma más clara, más objetiva. Y esa visión del presente es nuestra, no es del vecino, porque las visiones del presente todo el mundo las da. El vecino te dice cómo es el presente, los periódicos te dicen cómo es el presente, la televisión te dice cómo es el presente, los libros, todos te dicen cómo es el presente, pero en el Tantra decimos, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Y nos daremos cuenta que dependiendo de cómo tú lo veas, así es. Porque es la mente la que crea el mundo. Si tú vives en negatividad, en emociones de miedo, de celos, de envidias, tu presente será negativo y el mundo será negativo. Por lo tanto, no caigamos en la trampa fácil, en las respuestas fáciles, de decir el presente pues está muy mal, el presente está muy bien, el presente está un rato así y un rato así. El presente es saber o no saber dominar tu mente. Y eso es lo que las técnicas de Tantra y Yoga persiguen con trabajo interior. Por lo tanto, siempre cuando exista la palabra cómo,
que tu mente la usa a menudo, no digo la suya, sino la de todas las mentes, usan ¿cómo? Pero ¿cómo consigo aquello? ¿Cómo cambio yo? ¿Cómo puedo ser feliz? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo o qué tengo que hacer? Siempre la misma respuesta. Trabajo interior, práctica, prácticas espirituales, prácticas tántricas en este caso. Y el experto, el numerólogo, le dirá cuáles en concreto le irá bien para armonizar su carta natal, sus números. Y ese es otro de los trabajos del numerólogo. Aparte de poder conocer la numerología personal y, como lo comentaba hace rato, la numerología del jefe de trabajo, de la compañera, lo que sea, podemos también saber numerología tántrica de la familia, es decir, papá, mamá, hijos, se pueden sumar, no sé si sea la palabra correcta, unificar para saber qué es la numerología tántrica de la familia, o esto son cuestiones separadas y cada uno va a su ritmo. No, por supuesto, en el curso de numerología pues tenemos la numerología de relaciones, en el que pues vamos a leer la numerología del sujeto A con el sujeto B con el sujeto C. Todos son familia, bueno, pues son familia, pero son sujetos también, son seres independientes que tienen un vínculo emocional y por eso nos interesa tanto, porque posiblemente hay un apego elegido para poder llevar un proyecto en común que le llamamos familia, o le llamamos también un proyecto profesional, donde están esos seres, esas personas acompañándonos en ese viaje. Y por lo tanto, obviamente nos interesa cómo armonizarnos y para eso debemos conocernos unos a otros. La numerología tántrica y la carta natal pues sería un medio de cómo conocernos más profundamente y cómo evitar aquello que nos lleva a los conflictos, nos lleva a los desequilibrios, nos lleva a a las emociones que se disparan, que se desmadran. Cómo podemos entonces conocernos mejor para mantener eso que queremos, que es la paz entre nosotros, pero no solo queremos paz, pero la paz es importante. Queremos paz y queremos éxito y prosperidad. Por lo tanto, tenemos que saber si nos está acompañando la vitalidad, qué nos está debilitando, si nos está acompañando la inteligencia y la capacidad de tomar decisiones correctamente, en las cuales no sacrifiquemos nuestra paz y divinidad, porque suele haber suele haber un arquetipo, un aspecto, tendencia social, que es separar lo material de lo espiritual. Y en el Tantra no existe tal separación. O sea, uno puede tener éxito y prosperidad sin perder la relación con su divinidad. Uno puede tener una personalidad proyectiva, carismática, brillante, sin perder la luminosidad de su aura y de su alma. Por lo tanto, una cosa no quita la otra, como yo digo habitualmente. Maestro, ¿podría usted compartirnos algún ejemplo práctico de cómo la numerología tántrica ha impactado o impactó positivamente su vida? Sí, la numerología tántrica, en mi caso, pues lo primero que haces es mirar tu propia carta natal. Es lo que hacemos todos. Primero miramos nuestra carta natal para podernos entender, comprender mejor y guiarnos a nosotros mismos lo más acertadamente y comprender pues esas dudas, comprender las causas de esos conflictos con los otros, el por qué me pasa esto o lo otro. Entonces, en mi caso, me di cuenta que tenía pues lo que se llaman números repetidos. Yo tengo una carta, una numerología, por un lado, de números dármicos, que se repite el número de regalo con otro número, otro factor, en este caso el de la vida o misión, y eso pues se convierte en lo que llamamos un número dármico, que me da la posibilidad de desarrollar un liderazgo espiritual en la vida, y he podido ir observando
como ese liderazgo, sin perseguirlo, se ha ido presentando en los escenarios de mi vida, pues como cuando en el 2002 el presidente de la Asociación Española de Kundalini Yoga pues iba a dejar España por diferentes circunstancias de todo tipo, personales, colectivas. Y entonces vino a mí para decirme si yo quería continuar la labor de ser presidente de la Asociación Española de Kundalini Yoga, cuando había muchos otros que podían ser los elegidos para ese puesto de liderazgo, pero sin embargo me vino a mí como un regalo, podemos llamarle, como una gracia, como algo que viene, no es algo que tú persigues. Estaba en el momento adecuado y había pasado las pruebas adecuadas. Se le presentó porque en aquel entonces Yogi Bayan tenía que confirmarlo y Yogi Bayan mismo hizo su estudio de mi persona y al final pues se aceptó mi candidatura y entonces fui elegido presidente de la Asociación Española de Kundalini Yoga, lo que es un puesto de liderazgo y confirma esos dos números 7 que son un tipo de líder. Hay diferentes tipos de líderes, pero este sería uno. Después tengo dos 4, que sería lo mismo como el yo interno que el yo externo. No suelo ser muy diferente de cómo soy por dentro de cómo soy por fuera. Me refiero, lo que por dentro yo pienso de mí mismo es lo mismo que pienso y digo hacia afuera, hacia los otros. Y me indicó claramente que el área de trabajo, lo que debía y debo trabajar por encima de todo es meditación. Y meditación y meditación. Deben haber muchas horas de meditación, mucho trabajo de calmar la mente y de distinguir claramente lo que es el corazón de la cabeza y cuál es el camino del servicio por la compasión, de lo que es el juzgar a los otros. Evitar ese enjuiciamiento del bien y el mal, de estar opinando constantemente. Y la numerología me indicó que eso ya no podía seguir así, que tenía que aceptar esa labor, esas lecciones y meditar en serio, meditar cada día, para así poderme dar cuenta cuando estaba expresándome desde una mente neutral o estaba expresándome desde una mente analítica, pensadora, una mente enjuiciadora, etc. Y todo eso me lo dijo la numerología claramente. Una vez que las respuestas llegan a través de la numerología tántrica, ¿usted considera que se puede practicar de forma individual o es necesario trabajar siempre bajo la mano de un experto? Siempre hay que empezar y dominar la materia que quieres estudiar con un experto. Debemos quitarnos esa individualidad egoísta y también un poco fantasiosa. Si uno quiere ser médico, debe estudiar con un experto en medicina durante un tiempo prudencial. Cuando ya haya aprendido todo del quien ha enseñado medicina, puedes aprender medicina con otro, quien sepa medicina, y luego debe practicar medicina hasta que diga que soy médico y ya no necesito otros expertos. Y aún yo diría que cualquier experto le dirá que uno sigue aprendiendo de toda la vida. O sea, que si no aprende de este, pues aprenderá del otro o aprenderá de cualquier otra fuente. Pero sí, debemos decir claramente que para aprender algo de una manera profunda, dominarla y llegar a ver algo que uno por sí mismo no vería, tiene que hacerlo con un experto, al menos durante un tiempo prudencial. Y una vez ya lo sepa, eso se evidenciará. Cuando ya sepa lo que el otro sabe, eso ya quedará claro y entonces no hay motivo por el cual continuar esa relación profesional.
Perfecto, maestro. Sabemos que tiene usted un curso en donde todo lo que se ha hablado en este podcast, pues va uno directamente a la práctica. ¿Nos pudiera compartir, por favor, de qué trata su curso, cuándo lo imparte, detalles del mismo? Sí, ya he dado algunos detalles, voy a completarlos. El curso es un curso online que puede entrar la persona en cualquier momento y empezar a seguir las lecciones. Eso no quita que podamos organizar en breve o próximamente desde propio Casa Kundalini o algún organizador algunas lecciones online en vivo, porque las que hay actualmente en el curso pues son lecciones grabadas en vídeo. El temario es lo que hemos dicho, el conocimiento de los 5 karmas, qué significado tiene, el conocimiento de los 10 cuerpos espirituales, el conocimiento de los 11 números, saber interpretar esos números en cada uno de los 5 factores. Después tenemos las prácticas de cómo interpretar una carta natal, aparte de calcularla. Después tenemos las relaciones, los números en la comunicación, en las relaciones, cómo se pueden luego estudiar y ver cartas relacionales entre diferentes personas, cómo podemos calcular los periodos o ciclos de numerología por año o por mes, cómo podemos calcularlo lo mismo de los proyectos y sobre todo, pues, o al final es cómo acabar con todo ese conocimiento en una aplicación que sea la del terapeuta o la del numerólogo, porque el numerólogo puede ser terapeuta e incluirlo en sus propias consultas, o el psicólogo puede aparte tener este conocimiento de numerología e incorporarlo en sus consultas, ya sea de forma explícita o implícita, porque como es un mapa, pues te puede dar información de la otra persona de cómo vas a tratar los temas, de qué estilo, de qué manera comunicarte, saber algo más de la otra persona a través de esa numerología. Por lo tanto, al final es cómo lo puedo aplicar profesionalmente. Maestro, ¿en dónde encontramos esta información? ¿Tiene algún website? ¿Está en Instagram? Está en el Instagram mío personal como un enlace, en la bio, está en Facebook, está en la página web, en la website nuestra de la academia que se llama goldentempleacademy.com, goldentempleacademy.com, allí busca cursos online y allí le surge. Y si no, puede contactar conmigo directamente a través de la... Sí, perfecto, maestro. Yo voy a dejar esta información, por supuesto, aquí en la descripción de este video para que la gente que esté interesada pueda acudir lleno. Y pues, maestro, se nos está acabando ya el tiempo para poder concluir este episodio. Algo con lo que desee cerrar. Sí, la numerología tántrica como mapa de la conciencia, lo primero que nos va a ayudar es precisamente a tomar conciencia de nosotros mismos, aprendiendo a practicar series de yoga y meditación que nos ayuden a parar toda esa actividad a veces frenética, y ese parar el mundo es lo que nos ayuda a reconocer nuestra identidad verdadera, esa naturaleza y esa inteligencia que ayudará a su vez a armonizar nuestras relaciones, y ese es el primer paso si queremos cambiar el mundo. Y por supuesto nos dará las claves de cómo mejorar para tener éxito y prosperidad, porque el Tantra de la prosperidad es necesario, sobre todo para muchísimas personas que están teniendo dificultades económicas. Y debemos salir de esa conciencia de carencia, de esa existencia de pobreza. Y el Tantra es lo que llamamos en la tradición
la religión de los pobres. Por lo tanto, es el momento de empezar a conocer estas tecnologías sagradas para así salir de esa pobreza donde vivimos habitualmente. Perfecto, maestro, muchísimas gracias. Y como siempre lo digo en todos los episodios, no le creas al maestro Cartar, no me creas a mí, vívelo, experiméntalo, define tu propia experiencia a través del trabajo recorrido. Así es que muchísimas gracias, maestro. Fue un placer haber conversado con usted. Próximamente estaremos anunciando ya los cursos a través de también Casa Kundalini Yoga para que la gente, la audiencia, los estudiantes que están de ese lado lleguen a trabajar, a conocer, a profundizar en esta bella herramienta, en este conocimiento ancestral y por supuesto esto crea un cambio positivo en la vida de todo ser. Así es que muchísimas gracias maestro y gracias a ti que estuviste viendo, leyendo, escuchando y gracias también a los que estarán viendo, leyendo, escuchando los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Satnam. Satnam.